Hola, seguimos en la secte YEA comentando los estudios más destacados presentados en la AJA y hoy os voy a comentar el estudio Isquemia, uno de los estudios más esperados presentados en este congreso. El estudio Isquemia nace para responder a la pregunta de si en pacientes estables con isquemia al menos moderada demostrada en un test de isquemia existe beneficio añadido de realizar cateterismo cardíaco e incluso eventual revascularización al tratamiento médico óptimo. En cuanto al diseño del estudio, se trataba de pacientes estables con isquemia moderada o severa a los que se les realizaba un TAC coronario para decidir si eran pacientes elegibles por anatomía coronaria. Algunos de los pacientes no se realizó TAC coronario, bien por un filtrado entre 30 y 60 o porque previamente la anatomía coronaria ya era conocida, y con esto se les randomizaba a una estrategia invasiva en la que se realizaba tratamiento médico óptimo más cateterismo y revascularización si era necesaria, o una rama conservadora donde solamente se realizaba tratamiento médico óptimo y se dejaba reservado el cateterismo para aquellos pacientes en los que fallaba este tratamiento médico óptimo. En cuanto al endpoint primario, fue un combinado de muerte cardiovascular, infarto de miocardio, hospitalización por angina inestable, insuficiencia cardíaca o parada cardíaca recuperada. Y en cuanto a los endpoints secundarios, se encontrarán el tiempo a muerte cardiovascular o infarto de miocardio y había un endpoint de calidad de vida que se comentará en un estudio por separado. Los criterios de inclusión eran pacientes con isquemia moderada o severa, demostrada por test de detección de isquemia, bien con imagen, prueba de medicina nuclear, eco, resonancia o en ergometría convencional. En cuanto a los criterios de exclusión, eran una clase funcional de la NIJA 3-4, fracción de eyección menor del 35%, angina inaceptable a pesar de tratamiento médico óptimo, o síndrome coronario agudo en los 2 meses previos o revascularización en el año previo. Los pacientes que tenían un filtrado glomerular por debajo de 30 eran excluidos del estudio y se incluirán en el estudio isquemia renal que comentaremos en otra revisión. En cuanto a los criterios de elegibilidad por TAC coronario, se incluyeron a todos aquellos pacientes con estenosis significativa y solamente se excluyó a pacientes que tenían estenosis de tronco mayor del 50%. En cuanto al estudio, se incluyeron 8.500 pacientes inicialmente, de los cuales hubo exclusiones debido a que la isquemia era insuficiente, a enfermedad coronaria que no era obstructiva o a que presentaban enfermedad de tronco. Finalmente se randomizaron 5.179 pacientes y al 73% de estos pacientes se les realizó TAC coronario. Estos fueron randomizados a tratamiento invasivo o tratamiento convencional y fueron seguidos a 3,3 años. En cuanto a las características basales de los pacientes, la edad media de los mismos era de 64 años, solamente un 23% eran mujeres, un 40% de ellos eran diabéticos, la fracción de eyección media era del 60% y hasta el 90% de los pacientes presentaba historia de angina. En cuanto al TAC de coronarias, más del 40% de los pacientes tenían estenosis significativa de 3 vasos o más y más del 40% de ellos tenían enfermedad de DEA proximal. En cuanto a los factores de riesgo y al manejo de los mismos, no hubo diferencias en ambos grupos. Y en cuanto a los resultados del estudio, se realizó cateterismo cardíaco al 96% de los pacientes incluidos en el estudio en la rama invasiva y al 28% de los pacientes inicialmente asignados a la rama conservadora, la rama de únicamente tratamiento médico óptimo. En cuanto a la revascularización, se llevó a cabo en el 80% de los pacientes de la rama invasiva y al 23% de los pacientes en la rama de tratamiento conservador.
En cuanto a la forma de revascularización, esta se realizó en el 80% de los pacientes de tratamiento invasivo. En el 20% no se realizó revascularización, en 2/3 de ellos, bien porque no tenían enfermedad coronaria significativa, y solamente en 1/3 de ellos no se llevó a cabo debido a que se trataba de una enfermedad isquémica difusa que se consideró como no revascularizable. En cuanto a la forma de revascularización, el cateterismo fue la elegida en el 74% de los casos y solamente un 26% de los pacientes fueron remitidos a cirugía. En cuanto al endpoint primario, no hubo diferencias estadísticamente significativas en el seguimiento a largo plazo en ambos grupos. Y tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas en los endpoints secundarios, en ninguno de ellos: muerte cardiovascular o infarto de miocardio, muerte cardiovascular o mortalidad por todas las causas. Tampoco hubo diferencias en infarto agudo de miocardio, aunque sí hubo pequeñas diferencias en cuanto al tipo de infarto. El infarto periprocedimiento obviamente fue más frecuente en el grupo destinado a tratamiento invasivo, sin embargo el infarto espontáneo fue más frecuente en el grupo asignado a tratamiento conservador. No hubo diferencias en los subgrupos preespecificados en cuanto a severidad de la estenosis o enfermedad de diferentes vasos, y tampoco hubo diferencias en cuanto a las características basales de los pacientes, sin que hubiera diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los subgrupos. En cuanto a las limitaciones del estudio, está que se trata de un estudio que no fue un estudio ciego, que no puede aplicarse a aquellos pacientes que fueron excluidos del estudio, por ejemplo, aquellos que habían tenido un síndrome coronario agudo en los últimos 2 meses, en los pacientes altamente sintomáticos, en aquellos con enfermedad de tronco o con fracción de eyección menor del 35%. Además, en las mujeres este estudio sería algo menos aplicable, puesto que fueron más frecuentemente excluidas en la randomización debido a que tenían menos isquemia que los hombres y menos enfermedad coronaria obstructiva. Y como conclusión al estudio, este estudio isquemia es el estudio más largo en el que se compara estrategia conservadora frente a invasiva para pacientes con enfermedad coronaria estable. No demostró diferencias estadísticamente significativas en ambas ramas de tratamiento, con una media de seguimiento a 3,3 años en el endpoint primario, que como sabéis fue un endpoint combinado, y tampoco en los endpoints secundarios. Y hasta aquí el estudio isquemia. Nos vemos con los próximos estudios en la SEC te lleva.